El próximo 2 de octubre, los brasileños están convocados a las urnas para unas elecciones generales marcadas por la polarización, el agotamiento ciudadano y también muchos temas políticos sobre la mesa. Los brasileños van a elegir a su nuevo presidente, vicepresidente, 27 de los 81 escaños del Senado Federal y 513 escaños de la Cámara de Diputados, así como los 27 gobernadores estatales y 1.059 diputados locales. Esta elección es conocida también como el Superdomingo. Haremos entonces énfasis en las elecciones presidenciales. Hay 11 candidatos que intentarán llegar a la silla presidencial. En sus pantallas pueden ver los nombres de todos ellos y de estas 11 candidaturas hay que decir que solamente 4 pertenecen a candidaturas de mujeres. Pasemos entonces a ver los dos candidatos que están liderando hasta ahora la intención de voto de los ciudadanos. Estamos hablando de Luis Inácio Lula da Silva, ex sindicalista, también es candidato por el Partido de los Trabajadores, ya fue presidente de Brasil en 2 periodos consecutivos entre el año 2003 y el 2010. Lula aspira a un tercer mandato presidencial. Y también está liderando y repuntando en las encuestas el actual presidente Jair Bolsonaro del Partido Liberal, que ha estado en el cargo desde el 2019 y aspira a ser elegido para gobernar por un segundo mandato consecutivo. Esta es una elección crucial para todo el país, para todo Brasil. Es una elección que ha sido ya catalogada por muchos analistas como una elección de alto voltaje porque tiene como característica la polarización, como lo estaba diciendo. Esto ha hecho que quede en evidencia que los dos candidatos que les estábamos mostrando que lideran las encuestas de los ciudadanos no podrían representar dos orillas políticas más diferentes. Por un lado está Bolsonaro, que es actualmente el presidente, que es calificado de populista, de nacionalista y que tiene una agenda que es respaldada por sectores muy conservadores y también por sectores religiosos, principalmente los cristianos. En la otra orilla está el expresidente Lula da Silva, ex líder sindical, como ya les decía, que estuvo incluso encarcelado por corrupción hasta que fueron anulados todas las condenas en su contra. Lo cierto es que esta será una campaña con propuestas de visiones muy diferentes en cuanto a la visión que hay que tener de Brasil, pero con un punto en común: levantar la economía después de la pandemia de COVID-19, seguir haciendo frente a esta pandemia que continúa. Ya hemos hecho apertura a nivel económico y social en la mayoría de países alrededor del mundo, pero todavía la pandemia continúa. También hacer frente a las adversidades que se están presentando en el escenario internacional en la actualidad, la guerra en Ucrania, las discrepancias entre Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, etcétera. Y también luchar contra los problemas locales que tiene Brasil, que todos conocemos: la pobreza, la inseguridad, la falta de infraestructura, que son tal vez temas transversales para la gran mayoría de los países en nuestro continente, principalmente en Sudamérica. Por eso hoy en el debate de France 24, luz verde para la carrera para llegar al Palacio de Planalto, y ese es nuestro tema de análisis hoy en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Joana Amaya. Ella es politóloga e internacionalista, es profesora de la Universidad King's College en la ciudad de Londres y también de la University College London. También está con nosotros Wagner Iglesias, él es sociólogo y profesor de la Universidad de São Paulo en Brasil. Les recuerdo que también ustedes hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen todos sus comentarios. Numeral el debate F24. También, importante, en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming, pueden dejar los comentarios en el chat en vivo y aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Todos los contenidos de este programa los encuentran, ya están disponibles en plataformas como Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces saludando a Joana, que se encuentra en el Reino Unido. Joana, gracias por estar con nosotros en el programa. Punto de partida para conocer posiciones de los invitados del programa. El panorama general, desde su punto de vista, Joana, ¿cómo llega Brasil a estas elecciones presidenciales, elecciones generales, porque hay varios cargos, pero nos enfocamos en las presidenciales? Santiago, buenas tardes en Bogotá, buenas noches en el Reino Unido, gracias por invitarme. Un panorama general es difícil de resumir, pero diría que en este momento, aunque hay un momento de estabilización macroeconómica,
después de la pandemia que está jugando a favor de Bolsonaro. En términos generales, tenemos una economía devastada con una inflación bastante alta, la más alta desde 1996, y desde la implementación del Plan Real en los 90 es el primer presidente que sale dejando el salario mínimo mucho menor de lo que inició, cuando inició su periodo presidencial. Esto en términos económicos, en términos ambientales, hay una devastación de la Amazonía y este es un tema que no solo concierne a Brasil, sino a la humanidad. Por esto estas elecciones no son menores. Es la segunda democracia más grande del hemisferio occidental con 148.000 electores y es además una de las grandes reservas ambientales. Por esto estas elecciones son importantes porque el desempeño en la política económica y ambiental que ha tenido Bolsonaro está afectando no solo a Brasil, sino a las dinámicas del cambio climático mundial. Paso ahora a darle la bienvenida a Wagner en la ciudad de São Paulo. Wagner, seja bem-vindo ao programa. Y punto de partida, también la misma pregunta, su panorama de cómo está Brasil de cara a estas elecciones presidenciales del 2 de octubre. ¿Cuál es su análisis? Hola Santiago, un gusto estar aquí con usted hoy. Un saludo también a Joana y a todas las personas que nos acompañan en las distintas plataformas. Es una elección de mucha polarización, esto es verdad, y estoy de acuerdo con Joana, estamos en un momento de, aunque hay alguna estabilidad económica, Brasil hoy está devastado, no solamente por las consecuencias económicas de la pandemia, sino también por la propia política económica del gobierno de Jair Bolsonaro. Tenemos más de 10% de desempleo formal en Brasil y mucho más gente, millones de personas que están en la informalidad. Y Lula representa la posibilidad de regreso a una situación de más o menos una década atrás, cuando Brasil intentaba consolidar un Estado socialdemócrata con inclusión, con combate al hambre, con combate a la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, Lula, aunque hoy esté liderando en el liderazgo de todas las encuestas, en los últimos días, las encuestas más recientes apuntan para una recuperación, aunque un poco lenta, pero una recuperación de las intenciones de voto por parte del actual presidente Jair Bolsonaro. Entonces, creo yo que para las próximas semanas vamos a tener una profundización de esta polarización, incluso porque mañana empieza la campaña en los medios de comunicación, radio, televisión y todo más, las plataformas distintas de Internet. Y creo yo que el clima se va a calentar mucho más en los próximos días. Claro, hoy vamos a analizar justo porque es el punto de partida, pero esto conforme se vaya acercando la fecha de las elecciones va a estar mucho más interesante lo que vayan diciendo también los candidatos en sus diferentes mítines, sus propuestas y cómo van a ir subiendo y bajando los candidatos. Esto es solamente el punto de partida de estas elecciones. Vamos a hacer un barrido general. Continúo con Wagner en la ciudad de São Paulo para hacer la ronda a la inversa y quiero que comencemos hablando por justamente el presidente Jair Bolsonaro. ¿Cómo llega él como presidente candidato a esta elección? Viene arrastrando las dificultades que usted mencionaba que está presentando el país en esa recuperación económica tras la pandemia, las dificultades que hay a nivel social, pero sin embargo sigue teniendo aceptación de algunos sectores de la sociedad, pese a que su popularidad ha bajado a lo largo del mandato. ¿Cómo es el panorama que usted y el análisis que usted hace del presidente candidato? Sí, este es el escenario totalmente verdadero. Bolsonaro bajó un poco su popularidad a lo largo de los últimos años, sin embargo, mantiene el apoyo de una parcela significativa de la población brasileña, más o menos 35%, más o menos ahí, y tal vez llegue en las próximas encuestas a 40% de las intenciones de voto. Hay mucho desgaste en la imagen de Bolsonaro, no solo con relación a la economía, sino también con la gestión del gobierno nacional de Brasil durante la pandemia. Estos son puntos que fragilizan el discurso de Bolsonaro, pero creo yo que su principal adversario, que es el presidente Lula, también tiene problemas en su imagen, en su contra,
por la cuestión de la corrupción, de que estaba en la cárcel. Entonces, creo yo que la campaña de Bolsonaro va a explotar muchísimo estos puntos, intentar atacar la popularidad de Lula y revertir, intentar recuperar electores, apoyadores de bajos ingresos que hoy están con Lula por una cuestión de memoria económica, de cómo vivían mejor 10 o 12 o 15 años atrás. Hoy Claro. ya no viven en la misma condición. Sin embargo, Bolsonaro está trabajando para intentar recuperar estos electores y creo yo que puede tener algún grado de éxito en esta estrategia. Claro, es un escenario muy distinto. Hace 15 años había una explosión internacional de commodities que le facilitó mucho la economía. Durante esos años de gobierno del presidente Lula jugó a su favor. Ya le voy a dar la palabra a Joana rápidamente. Wagner, ¿qué tiene a favor Bolsonaro para mostrar de estos años de gobierno que él pueda sacar bajo la manga y decir, en mi gobierno hicimos esto y ha funcionado? Porque hay varios medios que titulan que el presidente dice que el país va muy bien y que incluso está mejor a como él lo recibió. Sí, hay una recuperación, aunque pequeña, del nivel de empleo en Brasil, pero pequeña. Hay alguna deflación, una caída de los precios, por ejemplo, de la gasolina, de los combustibles, pero aún no se sabe si Bolsonaro va a tener tiempo hasta la elección, que estamos a pocas semanas de la elección, de primera vuelta, por lo menos, va a tener tiempo de poder disfrutar de esta mejora de los niveles de la economía, niveles de empleo, baja de los precios de los combustibles, de la gasolina, etc. Entonces creo yo que Bolsonaro está corriendo contra el tiempo para Sí. intentar lograr estos pequeños éxitos que lo pueden garantizar algunos miles o millones de votos a más para su campaña. Y Joana, en el Reino Unido, su perspectiva de cómo llega el presidente candidato Jair Bolsonaro. Ahí damos algunos datos para terminar de armar este rompecabezas. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, con unos altos niveles de inflación, aunque hay una breve recuperación macroeconómica después de la pandemia. También se encuentra, como lo mencionó Wagner, una leve recuperación en los índices de empleo, pero a esto se suma una precarización laboral que también está acompañada por un aumento de los habitantes en situación de calle. Las cifras son alarmantes, el 230% se registra en el aumento de habitantes de calle en Sao Paulo. Eso indica que los índices de miseria están creciendo. Y toda esa situación social, las movilizaciones, la precariedad y la pobreza es lo que está apoyando a Lula y que Lula tiene a su favor. También en términos de política exterior, un gobierno bastante polarizante, que no ha tenido un buen desempeño y que en términos del cambio climático y el giro a la izquierda que se está dando en América Latina, pues no están cuadrando en ese ajedrez. La muerte reciente de un periodista inglés, Dom Phillips, del Guardian, en el Amazonas, nos dice mucho sobre las restricciones a la libertad de prensa, a los movimientos sociales y el giro a tendencias restrictivas que no están promoviendo la democracia, sino que están siendo cada vez más autoritarias. Joana, le pregunto ahora por el otro candidato, el expresidente Lula da Silva, que llega con un historial bastante particular. Estuvo en la cárcel por casos de corrupción, por esta investigación que llevó al caso de Lava Jato, que luego pasó a ser Odebrecht a nivel de Latinoamérica. Y llega allí después de un giro inesperado de la justicia brasileña y se perfila pues como uno de los dos favoritos para llegar a la presidencia. Balance del expresidente Lula para esta contienda electoral. Bueno, evidentemente el candidato Lula también tiene sombras en su imagen, como bien lo mencionó el profesor Wagner, y pues son los escándalos de corrupción asociados al lavallato, inicialmente denominado así.
Esto pues no juega a favor de Lula y pues inicialmente en medio de una polarización esperaríamos que la derecha estuviera unida del lado de Bolsonaro, pero esto no está sucediendo, ya que Lula está planteando una alianza, una coalición importante con un sector neoliberal, con un exalcalde que ha reprimido protestas sociales. Entonces, la inconformidad pues, de la población brasilera se ve reflejada no solo en los sectores críticos, en los sectores que están sufriendo la pobreza y la miseria, pero también en la derecha neoliberal que se está apartando del modelo de gobierno de Bolsonaro. Wagner, su perspectiva de Lula da Silva. Lula tiene un desafío, son muchos desafíos de verdad, pero tiene un desafío importante. A mí me parece que está logrando éxito, que es intentar, como mencionaba Joana, intentar involucrar no solamente en su campaña, no solamente sectores de izquierda, sectores progresistas, pero también sectores de los grandes empresarios, de la derecha democrática, sectores liberales. Este es un desafío. A mí me parece que está logrando construir una alianza bastante interesante y muy poderosa. Incluso su candidato a vicepresidente es un ex adversario, es un hombre conservador de derecha que fue gobernador de la provincia del estado de San Pablo. Pero Lula tiene un otro desafío muy importante, y esto me parece tan estratégico cuanto el primero, pero más difícil, que es, como tú señalabas incluso en la presentación de nuestro debate, Santiago, que es conquistar los sectores de bajos ingresos, los sectores populares que están vinculados a las iglesias cristianas. Pero aquí es importante señalar que no son católicos, sino que son iglesias cristianas evangelistas, protestantes, neopentecostales, que son muy conservadoras en términos de costumbres, de temas de moralidad, de temas sobre, por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad, el papel de la familia tradicional. Entonces, ahí Lula tiene un obstáculo muy, muy fuerte para intentar superar. Y con esta gente Bolsonaro tiene una proximidad, un acercamiento muy, muy fuerte. Y creo yo que ahí, con este electorado, los cristianos evangelistas, Bolsonaro se mantiene más o menos con una buena parte de sus 35% de intención de votos. A Lula se presenta el desafío de intentar conquistar esos electores que son en su gran mayoría electores pobres, electores de los sectores populares, pero que paradójicamente, con una paradoja, no están con Lula, no están con una plataforma electoral de avance de los derechos sociales. Son gente que, aunque esté bajo el desempleo, bajo la pobreza, su decisión de voto es también muy influenciada por cuestiones morales, a donde Bolsonaro trabaja muy bien. Wagner, entonces podemos decir que esta elección, por lo menos esta primera vuelta, va a estar definida por los sectores populares y entiéndase en la división en ese sector popular entre las clases menos favorecidas económicamente, que ya usted me corregirá si estoy haciendo mal el análisis, corresponde a los grandes centros urbanos, es decir, Río de Janeiro y São Paulo, y mayoritariamente el nordeste del país, y estos bloques religiosos que también representan un grueso de la población. Ahí es donde van a estar los votos que van a definir quién va a ser el presidente o quién pasa a esta segunda vuelta por encima de clase empresarial o la clase dirigente habitual de los estados un poco más ricos en el sur del país. ¿Cómo lo puede usted analizar? Hay una división, más o menos, hoy en Brasil hay una división de votos más o menos como hay en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. En la región noreste de Brasil, donde está, por ejemplo, Bahía, Pernambuco, Ceará, ahí Lula tiene un liderazgo impresionante, como una proporción de 3 o 4 votos para 1 en relación a Bolsonaro, en términos de las encuestas. Sin embargo, en los estados, en las regiones de Brasil, a donde está el agronegocio de exportación, el cultivo de soya, de ganado, ganadería, etc., ahí Bolsonaro tiene un liderazgo. Entonces, a mí me parece que hay una compensación a donde Lula lidera y Bolsonaro pierde.
Bolsonaro lidera en otros estados, los estados de la frente del agronegocio, y Lula pierde, más o menos en la misma proporción. Entonces, la decisión de esta elección va a estar en las grandes ciudades del sureste de Brasil, como tú mencionas, Santiago, Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, grandes centros urbanos del sureste de Brasil, a donde hoy las encuestas apuntan para una situación de mucho equilibrio entre los dos candidatos. Sí. Entonces, aunque Lula lidere las encuestas hoy, la elección está totalmente abierta, no hay una definición, no se puede hacer una apuesta Claro. hoy sobre la victoria de Lula o no. No, por eso he evitado hablar de encuestas en la introducción del programa porque todo puede cambiar de aquí hasta el 2 de octubre. Joana, interesante mirar lo que está pasando en Brasil, que es una realidad que tal vez es transversal para los países de América Latina. Lo vimos en Colombia, lo vimos en Chile también. Son sociedades completamente polarizadas que se enfrentan los electores a izquierda o a derecha, a conservadores y tal vez a movimientos un poco más progresistas. Y Brasil llega con la particularidad de llegar con las amenazas de un posible fraude por parte del presidente, que también es candidato, que ha desacreditado el sistema de voto, que ya lo vamos a entrar a analizar, y llega con esta completa polarización y también con muchas denuncias de desinformación por parte de las redes sociales y de los servicios de Internet, de las personas que publican allí cosas que los brasileños los han tomado como verdades para esta campaña. Ujú. Sí, la desinformación allí juega un papel fundamental. Creo que este fenómeno de las fake news está siendo ampliamente extendido en las sociedades occidentales, pero acá, además de una desacreditación de los órganos electorales, también hubo insinuaciones de un golpe de Estado o la retórica golpista en el discurso de Bolsonaro se ha ido incrementando para mantener a sus electores unidos. Santiago, muy importante lo que mencionas en términos del panorama latinoamericano, ya que am, en estas elecciones serán fundamentales para definir el panorama regional. A excepción de Argentina y Uruguay, habría un giro radical a la izquierda latinoamericana. Me gustaría matizar eso diciendo que son izquierdas variadas, que están llenas de coaliciones y que no llegan siendo las izquierdas tradicionales radicales como Bolsonaro lo enuncia en su discurso. No es una lucha del comunismo y el capitalismo de tiempos de la Guerra Fría. Es una izquierda mucho más diversa que le está apostando a la inclusión de sectores amplios, como lo estamos viendo en Colombia, también en Brasil, en Chile, y que tiene un desafío porque en un continente que ha venido de una tradición dictatorial en el que pues, en el siglo XX todos los países de América Latina estuvieron con dictaduras, a excepción de una dictadura prolongada pues, en Colombia. La transición a la democracia es un proceso largo y ese proceso requiere que no consolidemos lo que algunos autores en la ciencia política ha sido un autoritarismo competitivo, pero condiciones para que haya una democracia plural en la que se respeten los derechos sociales. Interesante ese punto, Joana. Me quedo con usted para hacer la ronda a la inversa. Estábamos tocando el tema de la desinformación. Me llamó la atención esa decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil de ordenar al canal estatal brasileño TV Brasil y también algunos canales y redes sociales en ese país a retirar ese video en donde el presidente Jair Bolsonaro justamente ataca al sistema de votación del país, que fue el sistema de votación que lo eligió a él como presidente y lo tiene en el Palacio de Planalto gracias a este sistema de una urna electrónica. Es un sistema muy particular, el único en América Latina. Parte de esa desinformación viene de uno de los candidatos. ¿Cómo entiende uno que se gestione esta campaña de desinformación? Incluso Bolsonaro ya dijo que si él no ganaba la elección, iba a decir que había fraude, iba a denunciarlo y no iba a aceptar el resultado. Bueno, el nombramiento reciente del director de la autoridad electoral puede explicar un poco esta dinámica que estás explicando, Santiago. Pero
También el hecho de que Bolsonaro esté incitando a sus electores en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación a apoyar esa desacreditación del mismo organismo electoral que lo eligió, pues hace que esta decisión del organismo electoral sea legítima en tanto que está tratando de tener un mensaje de odio contra la institución electoral. Tal vez en América Latina estos mensajes tienden a normalizarse más, pero en el mundo pues, democrático occidental, en Europa, estos mensajes son directamente borrados o reprimidos porque incitan al odio masivo. Paso ahora a preguntarle a Wagner justamente por este sistema de elecciones, este voto electrónico muy particular en Brasil. Solamente países como Bélgica, Australia, India y Brasil tienen algo parecido, que a cada candidato se le asigna un código y esta urna es capaz de capturar el dato que suministra el elector y esto va a una central dentro de esta máquina que luego son contabilizados en otra instancia del conteo de los votos. En parte esto se hace por la magnitud de las elecciones que toca llevar a cabo, por la cantidad de votantes que hay y porque el voto es obligatorio. Wagner, pero ¿qué tanto tiene entonces esto de estrategia, estas denuncias que hace Bolsonaro? ¿Genera desconfianza entre el electorado allí en las calles, en el día a día? ¿La gente comenta, desconfía de este sistema electrónico? No, yo creo que no, que la mayoría de la población brasileña no desconfía del sistema electrónico, a excepción de los apoyadores de Bolsonaro. Este discurso de Bolsonaro me parece un poco similar al discurso de Donald Trump cuando intentó su reelección en la disputa contra Joe Biden en Estados Unidos. Es una especie de vacuna para, en caso de derrota, se poner inmediatamente como alguien que fue víctima de una injusticia, que aunque sea obligado a aceptar los resultados y salir del poder, salir de la silla presidencial, se pone en el día siguiente como un opositor muy radical al nuevo presidente que la población venga a elegir. Joana mencionaba una cosa también muy importante, el poder de las fake news, de las noticias mentirosas que se difunden por redes sociales. Esto ya fue un elemento tal vez determinante en la elección de 2018 en Brasil y sigue como un elemento muy fuerte en esta campaña de 2022. Bolsonaro fue elegido por las urnas electrónicas en 2018, pero es importante señalar también, recordar que Bolsonaro, si no me equivoco, fue diputado federal de Brasil por 7 o 8 ocasiones y en todas fue elegido también por las urnas electrónicas y jamás había contestado las urnas, la seguridad, la transparencia de las urnas electrónicas. Sus 3 hijos también fueron elegidos porque ya empezaron sus propias carreras políticas con este patrimonio político que su padre tiene. Sus 3 hijos también fueron elegidos por las urnas electrónicas y jamás habían contestado el mecanismo. Sin embargo, ahora están contestando. Y este es un elemento de desestabilización de esta campaña política de 2022 que puede tener resultados, consecuencias postelectorales muy complicadas. Wagner, y el otro candidato, Luis Ignacio Lula da Silva, no ha dicho absolutamente nada en torno a este tema del sistema de voto electrónico, pero ¿qué han dicho las autoridades precisamente para desmentir estas acusaciones? Porque da mucha tranquilidad y hay que hacer énfasis en este tema porque es importante decir que el candidato está poniendo en duda el sistema electoral en sí. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis y profundizando en este tema. Pero, ¿qué dicen las autoridades a raíz de estas elecciones del 2008, donde hubo desinformación, donde hubo críticas, y estas que se tienen lugar en el 2022? Las autoridades de la justicia electoral, del órgano que hay en Brasil que gestiona las elecciones, no solamente discursan sobre la seguridad, la transparencia, la eficiencia de las urnas, sino que hacen pruebas técnicas, tecnológicas todo el tiempo
para poder envasar, para poder reforzar la posición de que el sistema funciona muy bien y está funcionando hace muchos años en Brasil. E incluso ahora no, pero hace algunos meses ya las Fuerzas Armadas también están trabajando junto a la justicia electoral para hacer estas pruebas sobre la seguridad, sobre la fidedignidad, sobre la transparencia del proceso electoral brasileño a través de las urnas electrónicas. Y no hay ninguna evidencia de que se pueda fraudar este sistema. Sí. Entonces, es mucho más que un discurso. Hay efectivamente pruebas tecnológicas de que el sistema funciona y que es seguro. Joana, hemos hablado en este programa sobre las diferentes dificultades y temas que a simple vista uno nota en esta realidad política y social en Brasil, pero ¿cuál cree usted que van a ser entonces esos temas sobre los que giren las campañas de estos dos candidatos? Si bien aclarando que la campaña apenas está comenzando, esta disputa apenas está comenzando, veíamos caso Chile, tema central fue la renovación de la Constitución, en Colombia fue el cambio necesario y la unidad del país por encima de temas como la pobreza o un pacto de paz con alguna de las guerrillas. En Brasil, ¿cuál serían ese eje central de una campaña? Bueno, pues creo que hay varios temas. Creo que dadas las características de los candidatos y el nivel de polarización entre una ultraderecha y una izquierda diversa, el tema de la pobreza, el crecimiento y el desempeño macroeconómico, la inflación, el precio de los combustibles va a ser determinante. De la misma manera, un tema fundamental van a ser las políticas sociales ligadas a este tema del desempeño macroeconómico en general. Y desde el punto de vista internacional, tal vez no de la agenda interna, la política ambiental de cara a las transformaciones que se están dando y que otros presidentes de la izquierda ya han anunciado, como Boric en Chile y Petro en Colombia, sobre justicia ambiental y cambio climático. ¿Cómo hacemos para crear alianzas regionales que le apunten a una transformación energética regional? Joana, y ese punto medioambiental puede ser otra plataforma para volver a llevar a Brasil a ese liderazgo regional que ha venido perdiendo terreno a lo largo de los últimos años. ¿Cómo lo vio usted? Sí, claro, potencia regional. Brasil se ha establecido durante los últimos años en la geopolítica latinoamericana como una potencia regional, pero esto, pues claro que se ha transformado durante la pandemia, pero muy claramente con las políticas ambientales que Bolsonaro ha impulsado. Los dos resultados de las elecciones serían muy importantes porque si ganara Bolsonaro, que en este momento, de acuerdo a los pronósticos de las encuestas, no parece tan probable, tendría la región en contra para establecer alianzas regionales. Sí. Y en el caso de Brasil, en el caso de que Lula pudiera ganar las elecciones, no lo sabemos aún con certeza, parece que el panorama es más favorable para restablecer esa posición de potencia regional de Brasil. Wagner, no puedo dejar de preguntarle por las otras elecciones que están también en juego. Son importantes. La Cámara de Representantes renueva parte de sus escaños y también parte o la totalidad de la Cámara y parte del Senado. Es lo que van a elegir los brasileños. ¿Cómo están las cargas electorales allí? Hay una tendencia, hay pocas encuestas para la Cámara y para el Senado. Sin embargo, hay una tendencia de que la izquierda o las izquierdas diversas, como señalaba Joana, pueden aumentar su participación en el Congreso brasileño. El Congreso brasileño es importante señalar que no tiene la cara del pueblo brasileño. Si tú vas a Brasilia y entras al plenario de la Cámara de los Diputados o del Senado de la República, casi todos los representantes son hombres de 50, 60 años de edad o más, blancos, ricos, representantes de lobbies muy poderosos. Y eso nada tiene que ver con el pueblo brasileño que es mucho más diverso. Entonces creo que
El paisaje humano de la Cámara de Diputados del Senado brasileño va a cambiar en esta elección porque sectores de la juventud, de los movimientos negros, de los movimientos feministas, de los movimientos LGBTs, pueblos indígenas, están muy movilizados para elegir sus representantes. Sin embargo, los sectores conservadores de Brasil, muchos involucrados con las iglesias evangelistas o con grupos empresariales, también están muy movilizados para mantener sus posiciones de poder dentro del legislativo de Brasil. Me gustaría solamente de señalar una cosa más que mencionaba Joana. Estos temas económicos sin duda están en el centro de la campaña electoral en Brasil este año, pero a mí me parece que como Bolsonaro no tiene mucho para presentar en términos de logros económicos, estos son temas mucho más de la izquierda y de Lula. Bolsonaro va a hablar muchísimo de corrupción y corrupción del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, y también de los temas de moralidad, de costumbres, de la familia tradicional, etc. A mí me parece que estos son los grandes temas de esta elección. Pues a Joana y a Wagner les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Esta carrera presidencial apenas está comenzando. Sabremos el 2 de octubre quiénes son los que pasarán a esa segunda vuelta electoral. Les agradezco por haber estado con nosotros. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales y en sintonía de France 24.